seguimos en Notas Verdaderas con la pedagoga Claudia Bracci hablando de la educación y la educación secundaria. Fundamentalmente porque Claudia fue durante muchísimos años digo, pero son muchos en la gestión pública, 8 años en la provincia de Buenos Aires, que es, para tener noción de la magnitud del sistema educativo de la provincia, es el 40% del sistema educativo del país, es decir, es un país, digamos, directamente, es el segundo sistema más grande de América Latina después de San Pablo. Ya eso solo te marca una diversidad que, bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Pero para continuar con lo que estábamos charlando en el primer bloque, vos hablabas porque a raíz de que te preguntaba sobre el tema de la repitencia en el secundario como una forma, bueno, no abandonan, pero repiten. ¿Y qué pasa con la repitencia? ¿Hay responsabilidades compartidas? ¿Cuál es el papel del docente en ese chico que no logra los objetivos que en principio estipula el sistema que se deben alcanzar para poder pasar de nivel? La verdad es que si uno se pone a analizar el tema de la repitencia es propia de la vieja escuela secundaria. Es decir, también fue un dispositivo de selección. Porque cuando uno analiza el tema de la repitencia como la gradualidad, son los dispositivos de la escuela moderna, que está organizada de esa manera y no se puede pensar de otra. Ahora, cuando uno analiza, por ejemplo, algunos ejemplos, nosotros fuimos haciendo algunas experiencias de acompañamiento de trayectorias educativas, es decir, el seguimiento de los chicos. La verdad que la repitencia lo que hace es marcar y retrasar esa trayectoria, porque un estudiante que por ahí está en un segundo año y que repite por determinadas materias, vuelve a hacer el año y a lo mejor repite otra vez, pero por otras materias. Ahora, ¿qué pasó en el año anterior que el Estado dijo que tal o cual materia la había aprobado y al año siguiente esa la tiene que recursar? Entonces, evidentemente, la repitencia, por un lado, también era parte de los dispositivos que hay que revisar. El tema de la repitencia es un tema de agenda para discutir si la escuela secundaria tiene que tener la repitencia como uno de los dispositivos. Porque a lo mejor se pueden generar otras formas y trayectorias dentro de la escuela en términos institucionales, donde aquellos saberes que no hayan aprendido, obviamente la escuela los tiene que volver a explicar, a enseñar, pero que no sea un retraso de todo el año. Evidentemente también interpela la repitencia. ¿Qué nos pasó a nosotros como docente en eso? Hay una responsabilidad del estudiante en términos de sujeto que tiene que estudiar, preparar las materias y demás, pero también está una responsabilidad nuestra como docentes. A veces cuando, para mí el lugar del docente es clave en todas estas cuestiones. No porque sean los únicos responsables, sino porque tenemos responsabilidad pedagógica sobre lo que los otros aprenden. Y por eso necesitamos revisar nuestra práctica, estar con los otros, dar discusiones. En los últimos años que estaba el programa nacional de nuestra escuela, donde se juntaban los directores con los profesores en un tiempo escolar, el tema de la repitencia fue muy discutido en algunas escuelas. En otros no, porque en algunos casos se ve la repitencia como esa estrategia para aquel que me molesta. Bueno, la nota puede ser también en términos de conducta, y la verdad es que la escuela tiene que ir cambiando de manera integral, porque las evaluaciones son para ver qué enseño, qué aprendo y qué evalúo, y si hay problemas vinculados con la convivencia, trabajémoslo con los acuerdos institucionales, porque también el mensaje nuestro como adultos docentes tiene que ser claro para los estudiantes. Por eso la repitencia es un tema también de agenda, porque tiene que ver con el formato escolar. Lo que se pone en discusión hoy de la escuela secundaria es si este formato escolar acompaña las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, los de ahora, los que van todos los días, los que van y que antes no iban, los que queremos que vayan y no terminen. Y la verdad es que en algunos casos tiene que cambiar ese formato, porque el tema de secundaria es un tema de agenda, pero no solamente en nuestro país, en los distintos países de la región y también en Europa están discutiendo determinadas cuestiones sobre el nivel secundario.
la verdad que se tendría que preguntar, a ver, ¿cuáles son los saberes socialmente valorados que en un determinado momento histórico la escuela tiene que enseñar a todos sus estudiantes? Y ahí es de gestión estatal y de gestión privada. Porque si hay algo que, así como la educación es un valor social para nuestra sociedad argentina, también el generar las condiciones de un sistema educativo nacional fue lo que nos da la pauta que un estudiante de Jujuy, de Chaco o de la provincia de Buenos Aires tiene que saber como recorte cultural en ese momento histórico. Por eso es importante, y fue muy importante cómo se fueron elaborando políticas federales para el nivel secundario. Bueno, eso es lo que ahora se ve que no se hace. Por lo menos, digamos, claro. las últimas informaciones que uno lee sobre lo que está sucediendo a nivel nacional es, por un lado, bueno, esta conocida esta semana del Instituto de Formación Docente, que aspiraba a integrar la formación de todo el país, que van echando gente, ¿no? Claro. Progresivamente. Sí, sí. Y las políticas de integración a nivel nacional también se ve que están siendo desarticuladas o de una forma explícita o tácita, porque dicen, bueno, no desaparecen, pero te la vacían de contenido, te la vacían de recursos humanos, entonces es imposible que se sigan adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula un sistema educativo tan complejo? Porque realmente la Argentina es muy diversa. Hay una concentración en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, es el país que está concentrado en la provincia de Buenos Aires, pero si no hay un intento de articulación, es realmente un archipiélago donde cada provincia es una isla. Y sí, principalmente por eso es una preocupación esto que estábamos señalando, porque reconstruir el sistema educativo nacional fue una tarea que llevaba mucho tiempo y requiere de mucho tiempo más. Ahora, cuando vos estableces políticas federales, estableces la base de lo común. Después cada provincia va a ir incorporando a esa base de lo común lo propio de cada jurisdicción. Ahora, cuando vos los lineamientos y los presupuestos se lo derivás a las jurisdicciones, y tenemos experiencia de otros tiempos, cada jurisdicción va a establecer las prioridades. Ahora, la prioridad de Catamarca a lo mejor no es la prioridad de la provincia de Buenos Aires. Y eso lo que genera es fragmentar el sistema educativo. Porque cuando vos hablas de los recursos humanos o del presupuesto, en realidad uno tiene que definir en términos políticos cuáles son los lineamientos de la política pública en educación y después discutís el presupuesto. Porque si no también volvemos a otros tiempos donde discutís el presupuesto y después estableces la política. Y la verdad es que lo que establece cuál es el proyecto educativo es la definición política de qué lugar le vas a dar a la educación en el proyecto de país. Si vos le das la prioridad de que todos los chicos tienen que ir a la escuela, tiene que haber recursos, tiene que haber equipamiento, tiene que haber propuestas de enseñanza, después el presupuesto debe acompañar esa definición política en términos como lo que hablábamos antes de la legislación. El haber establecido la legislación de la obligatoriedad fue acompañada de una ley de presupuesto educativo que acompañara esa obligatoriedad. Ahora, hubo una decisión política muy fuerte de la sociedad argentina. La sociedad argentina, a través de esas leyes, lo que dijo es, para nosotros es básico que todos los chicos vayan al jardín, vayan a la primaria y vayan a la secundaria. Porque es, digamos, como la formación básica que un ciudadano tiene que tener para ejercer su ciudadanía plena. Entonces, la sociedad argentina decide a través de esa legislación y es el Estado el que tiene que generar esas condiciones. Y las políticas públicas tienen que establecer esta base de lo común. Cuando en el 2010 discutíamos los diseños curriculares de secundaria, en nuestro país había más de 1000 títulos secundarios. 1000 títulos. 1000 títulos secundarios. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Un estudiante de otra provincia que por migraciones internas, porque sus padres por trabajo se tenían que mudar, tenía que dar tantas equivalencias que tenía que repetir el año. ¿Eso qué implicaba? Que es el sujeto estudiante el responsable de su trayectoria. Por eso cuando uno dice el Estado es el responsable de generar las condiciones, se elaboró
se elaboró de manera federal 13 orientaciones de secundaria donde todas las provincias tenían que adherir y desarrollar esas orientaciones. Ahí es el Estado el responsable y ahí se discutieron entre primero los equipos de las direcciones de secundaria y después los ministros, estableciendo de esa manera cuáles iban a ser esas orientaciones. ¿Eso qué implicó? Que año cursado, año aprobado, no es el sujeto el responsable, es el Estado. Por eso las políticas públicas tienen que ser federales. Si vos transferís y cada uno establece las prioridades, la tuya puede ser distinta a la mía. Ahora, si los estudiantes de la provincia, de tal provincia van a la otra, son otras las condiciones. Y justamente esta escuela argentina tuvo esa base de lo común, ese recorte cultural que hay que enseñar en la escuela. Y me parece que esos son los pasos cualitativos y los cuales uno tiene que mostrar las luces amarillas ante avances de determinadas políticas. Principalmente porque hay que garantizarle a todos los chicos de todas las provincias esa base común de formación. Y principalmente porque es el Estado el responsable de generarlas. Y son definiciones en cada uno de los casos. A veces cuando uno ve que lo que se destinan o lo que se transfieren son los presupuestos, y es lo que vos decías, por ahí programas permanecen, pero si vos no le transferís el presupuesto, ese programa que daba resultados y no tiene presupuesto no se puede llevar a cabo, o si no están los compañeros porque los despiden. Es decir, principalmente, por eso digo, las definiciones son políticas y después discutimos el presupuesto que tiene que acompañarlas. Y ahí nos lleva a un puerto que tiene como base poder trabajar, digamos, en el conjunto del país. Además, con tanto que costó reconstruir después de la ley federal que partió al sistema educativo en 24 y al propio sistema educativo primarizó o secundarizó la escuela secundaria, la verdad es que son necesarias políticas federales donde ese piso común vaya generando las condiciones mínimas para toda la población. Y ese es el paso, me parece. Ahora, vos hacías hincapié en el tema de, digamos, de la evaluación como constitutiva del sistema educativo. Ahora también hay uno lo que ve es que hay una mirada que lo que quiere es evaluar al sistema educativo desde afuera y a partir de esa digamos, jerarquización, tanto de los alumnos como de los docentes, ver qué es lo que es necesario hacer. ¿Qué lugar le das vos a esa evaluación externa al sistema, tanto de los alumnos como en las pruebas estandarizadas, como de los docentes que se quiere poner en práctica? Y si tenés parámetros de comparación con otros países, porque esto ha sido, digamos, durante los 90 eran como la panacea. Si no tenías esas pruebas, no sabías lo que pasaba en el sistema educativo. Mira, para mí el tema de la evaluación es un tema de agenda de política pública. Lo fue en los últimos años y yo creo que hay que profundizar el tema de la evaluación. Principalmente porque es cómo entendemos la evaluación, ¿no? Si vamos a evaluar a los estudiantes por lo que enseñamos, por los diseños curriculares, el tema de evaluación lo podemos entender como el ranking de quiénes son los mejores y a quiénes les falta, y no ver las potencialidades, o la evaluación en términos de mejora. Y la evaluación son de los sistemas educativos, de las políticas públicas, de los sujetos, pero hay que ver cuál es justamente el sustento teórico de esa evaluación. Si nosotros pensamos en las pruebas estandarizadas, es no tomar las particularidades que es necesario tomar en las pruebas estandarizadas. Por eso, vinculándolo con el primer tema que charlamos, muchas veces cuando se habla de calidad, se lo vincula con las pruebas PISA. La verdad que las Explica un poquito porque creo que hablan de las pruebas PISA y muy poca gente sabe qué son las pruebas PISA. Las pruebas PISA son pruebas estandarizadas que se producen internacionales, donde los países deciden en participar y hay todo un dispositivo de evaluación a los sistemas educativos. Es lengua, matemática. Lengua, matemática y ciencias. Y esos son alternados.
La verdad es que eso es un recorte también en el análisis de la evaluación. Uno no puede definir cómo es un sistema educativo solamente por las pruebas PISA. Si estamos en el 59, en el 65 o en el 22 del estándar, ¿no? Del ranking. Claro. La verdad que es mucho más complejo cuando uno habla de evaluación y es mucho más profundo y donde no entran solamente el tema de las evaluaciones vinculadas con las pruebas. La verdad es que las pruebas también tienen un recorte de los temas que trabajan. Digo, por ejemplo, no incorporan en el último año que se tomó la prueba PISA, por ejemplo, no hay cuestiones vinculadas con tecnología, cuando hoy nuestros jóvenes tienen una gran vinculación con lo tecnológico. Entonces, cuando uno solamente toma la calidad en términos de las pruebas, es reducir también qué entendemos por una educación de calidad. Obviamente que la evaluación tiene que ser eje de cualquier proceso educativo, como nosotros lo tomamos en la escuela y en el aula. Vos evaluás tu proyecto institucional, si los objetivos que te planteaste como equipo directivo se lograron en el conjunto de los docentes, los estudiantes, como vos como docente en el aula evaluás si lo que enseñaste los chicos lo aprendieron y el que no aprendieron, ¿qué hacemos? Le marcamos que no aprendió, le decimos qué es lo que no aprendió, volvemos a explicar aquello. Digo, ahí hay una concepción muy fuerte si la evaluación la entendemos por los resultados o si la evaluación la entendemos como parte constitutiva de todo proceso. Porque todos nosotros evaluamos permanentemente y toda evaluación implica un juicio de valor. Ahora, ese juicio de valor tiene que ver cómo lo vinculas para que haya más aprendizaje, pero también tiene que haber más enseñanza, porque si hay algo que no se aprendió, hay que volver a explicar, hay que volver a generar condiciones para que los otros aprendan, si nuestro objetivo es que los estudiantes accedan al conocimiento. Cuando uno analiza las evaluaciones en distintos países de la región, y la verdad que el tema de la evaluación es un tema de agenda en términos regionales también. Hubo algunos encuentros regionales de dar una discusión de una evaluación más regional, que no tomar la evaluación PISA de la OCDE. Pero bueno, también esas son definiciones de política pública. Desde el lugar como cuando vos elaborás el proyecto educativo, qué lugar también le das a la evaluación en todo proceso. Por eso digo que es un tema de agenda, porque hay que discutirlo entre los docentes, hay que seguir profundizando qué lugar le damos a la evaluación en términos de mejora. Por lo menos ese es mi posicionamiento. Me parece que la evaluación es lo que te marca una foto, pero donde vos tenés que tener la película para poder entender y comprender esa foto. Ahora, si nosotros tomamos la evaluación como parte importante para decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué cosas tenemos que mejorar? Más allá de qué lugar estamos en el ranking, son procesos más estructurales y, desde mi perspectiva, mucho más genuinos. Porque si no, también tiene que ver, me detengo mucho en cuáles son los mensajes que le damos a los jóvenes. Porque a veces con nuestras decisiones estamos dando mensajes que a veces después les decimos que eso no hay que hacer. Por ejemplo, ¿en qué pensás? Y, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos determinadas cosas a los jóvenes que nosotros mismos hacemos. Yo siempre, con los profesores, hemos tenido muchas jornadas. Y en un determinado momento el tema del celular, por ejemplo, es un tema disruptivo. Y la verdad que los docentes también a veces se vinculan con el tema del celular, pero los chicos no pueden, pero los docentes tampoco. Si no, es como que el mensaje ellos no pueden, pero yo sí. Entonces digo, nosotros ahí somos docentes, pero somos los adultos docentes. Y me parece que ese también es un lugar en cómo enunciamos las cosas, en qué decimos, en qué priorizamos, porque cuando vos acompañás esas trayectorias a esos jóvenes en la escuela con mensajes claros, son otras las condiciones de enseñanza que se dan. Por eso hoy cuando te daba el ejemplo de la convivencia, digo, si nosotros habíamos eliminado el tema de las amonestaciones, porque la verdad lo que hay que hacer es democratizar más la escuela.
tienen que tener voz los equipos directivos, los docentes y los estudiantes. Ahora, ¿es más complejo? Y sí es más complejo. El autoritarismo es más fácil. Es más fácil. Siempre es más fácil. Totalmente. Claro. A veces no nos gustan los que nos dicen ellos. Claro. Nos porque además cuesta. los chicos son muy duros en el tema de los consejos disciplinarios, por lo menos la experiencia que conozco en la ciudad de Buenos Aires, cuando había problemas así que eran tratados en los consejos consultivos, eran realmente las sanciones que querían imponer los alumnos eran mucho más duras que por ahí las que se preveían desde la institución. Por eso, ¿cuál es el mensaje ahí? ¿Cómo democratizamos todos la vida institucional? Y la verdad es que son otras, por eso digo, son otras formas de tiempo y espacio escolar, son otras formas de vincularnos los adultos y los jóvenes. Lo que pasa es que muchas veces le pedimos a la escuela más cosas de las que otros espacios sociales no da. Entonces nosotros pedimos que todo sea ordenado en la escuela cuando en otros espacios ese orden que tenemos como representación social no está presentado. Lo mismo con temas de convivencia o rápidamente los medios hablan de violencia escolar. La verdad nosotros venimos investigando el tema de violencia y si hay algo que no es escolar es la violencia. Nosotros trabajamos con más de 1 millón de estudiantes y no están todo el tiempo a los golpes. La verdad es que sí que hay situaciones conflictivas y sí, pero también las hay en otros espacios, en la cancha, en un negocio, y vos no decís ahí, como dice un compañero, que pasa determinada situación en un comercio, violencia comercial, pero sí decís violencia escolar. Queremos que pase todo en la escuela y la verdad que la escuela hace muchísimas cosas. Yo siempre soy de valorar muchísimo a las escuelas, unas escuelas que abren muy temprano a la mañana y cierran muy tarde a la noche, al colectivo docente que trabaja muy comprometido en generar otras condiciones y posibilidades a los estudiantes. Digo, para mí la escuela sigue siendo una referencia innegable y ese espacio público que nunca está ausente, ¿no? En el registro de faltas. Bueno, vamos a seguir hablando en el próximo bloque, Notas Verdaderas, en el último bloque, sobre la educación y, bueno, la educación y qué cambios son necesarios.